Fíjese usted que si de algo presumimos como destino de Río Verde, independientemente de ser un destino turístico, de ser un destino gastronómico, es por supuesto un destino médico, un destino de salud, en donde encontramos especialistas de todas las enfermedades, avances, equipo médico, instalaciones de primera. Y es un orgullo también el hospital que tenemos, a poco menos de un año de haber sido inaugurada, digamos que la primera etapa, o lo que usted conoce como el edificio del Hospital General de Río Verde. Es para mí de verdad un verdadero honor que nos visiten esta mañana, pues en primer lugar, bueno, las damas, la doctora Edith Reinaga Hernández, quien es coordinadora de vigilancia epidemiológica del Hospital General de Río Verde, y además, bueno, pues qué tipazo, el doctor Daniel Herrera Campos, director general de este hospital. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Ale. Saludos a toda su televidencia y encantados de estar aquí en Canal 21. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, es obligado preguntar. A casi un año, decía, ¿resultó funcional el hospital? Porque no es lo mismo que te lo presenten en un proyecto, en planos, en papelitos, a que cuando ya te das cuenta de la realidad, cuando están funcionando, cuando hay una emergencia y chocan enfermeras con pacientes o con doctores y la salida no era la adecuada o lo fue. Platíquenos, por favor. Sí es funcional el hospital. La parte que tenemos, nos falta la otra mitad, que es el área que se está construyendo, como pueden ver. Es funcional la torre médica, que le llamamos nosotros, que es el área de hospitalización, urgencias, quirófanos. Funciona. ¿En cuánto tiempo considera usted que estamos, perdón, además estamos hablando de un hospital pues que está mejor que muchos privados, ¿verdad? Un hospital, estamos viendo las instalaciones, un hospital pues con todas las medidas necesarias, higiénicas y sobre todo de comodidad, ¿no? Es correcto. Nuestro hospital es un hospital moderno, es un hospital que por mucho difiere mucho del antiguo hospital de Río Verde que teníamos. Así es. Son instalaciones completamente modernas, funcionales, de vanguardia, y lo mejor de todo, como usted bien decía, es que funciona. El proyecto finalmente funciona de acuerdo a las necesidades nuevas que tenemos de medicina en el país. Estábamos viendo en la parte, en la anterior gráfica, estábamos viendo lo que usted está hablando en la segunda etapa, que consistirá en qué va a ser lo que tendremos ahí. Bien, esta segunda etapa está considerada la parte de servicios auxiliares, imagenología. Bueno, esa parte es la que da hacia el bulevar universitario. Toda esa parte va a contemplar lo que es enseñanza, dietología, imagenología, hemodiálisis, consulta externa, archivo, oficinas administrativas, básicamente. Y esa esquina que ustedes pueden apreciar en el lado izquierdo de la pantalla, pues son las rampas de acceso, las rampas de urgencia. Muy adecuadas, también muy cómodas. Doctor, es importante el edificio, sin embargo es mucho más importante el equipo humano. Claro. Hace poco un lamentable suceso en donde pues atienden de inmediato a una persona pues muy conocida y dio cuenta de la capacidad que tiene el personal del hospital. Así es, tenemos gente muy profesional. Como usted también bien decía, de pronto llegamos al interior del estado y pensamos que todo es en chiquito, que todo es diferente de lo que hay en la capital del estado. Y no, yo puedo decirle que tenemos personal altamente calificado en todas las áreas. Hay muchas áreas en el hospital, no solamente son enfermeras y médicos, tenemos ingenieros en sistemas electrónicos, tenemos ingenieros electrónicos, arquitectos, enfermeras con maestría, médicos subespecialistas. Es un personal médico, paramédico y auxiliar muy importante. Entonces, tenemos un buen equipo médico y lo estamos reforzando, y la plantilla sigue enriqueciéndose con gente muy preparada. Hay quejas a veces de la gente que, bueno, pues mi dolor es el más grande, porque es el mío y es el que traigo en ese momento, y siento que no me atendieron bien pese a esto.
¿Le puede explicar a la gente cuál es el famoso triage? Claro. Y me gusta repetirlo, porque en algunas ocasiones pues pensamos que no fuimos adecuadamente atendidos, siendo que ustedes continúan con un protocolo. Es correcto. El Hospital General de Río Verde atiende una cantidad inmensa de pacientes cada día. El 60 o 70% de los pacientes que acuden a urgencias son pacientes que llegan con situaciones que pueden ser vistas en primer nivel, en su centro de salud. Gripas, situaciones menores, no graves, que no ameritan una atención hospitalaria y subespecializada. El otro 30% es el paciente urgente, grave, delicado, que sí requiere una atención inmediata. Antes del triage era un problema definir qué paciente teníamos que ver primero ante la urgencia, porque se veían conforme iban llegando. Y de pronto veíamos 7 pacientes con una situación de primer nivel, una situación sencilla, no grave. Con una temperatura alta, por decir, doctor. O una tosecita, una gripita, un dolorcito. Que quitaba atención a quién. Al paciente grave, sí, al paciente delicado, y entonces teníamos situaciones en la sala de espera que no eran deseables. Actualmente con el triage, tanto el triage general como el triage de las pacientes embarazadas, porque tenemos 2 triages, ahora los pacientes son calificados a la brevedad, se les da un color verde, que son los pacientes con problemas pues que deben recibir atención, pero que no son urgentes, graves o emergentes, que no ponen en peligro ni vida ni función. El paciente amarillo, que es un paciente que requiere una atención del especialista, y el paciente rojo, que requiere una atención inmediata a la brevedad, porque pone en peligro vida o función. Con estos 3 colores lo que hacemos es establecer que el paciente verde puede esperarnos un poco, que el paciente amarillo debe esperar menos que el verde, y del rojo, que es de atención inmediata. De tal manera le puedo decir que la urgencia se atiende en un periodo de tiempo de 3 minutos desde su llegada al hospital. El paciente urgente o emergente, sin que sea... Está en el rojo, digamos. El rojo es una situación que pone en peligro vida o función, y es recibido en el consultorio médico propiamente, recibe su primera atención en 3 minutos en promedio. El paciente amarillo es el que sigue de verse una vez que ya nos terminamos los rojos. Y el paciente verde, que es el paciente que ocupa consulta externa de medicina general propiamente, no se le niega la atención, solamente se le pide que espere un momento, se atiende en un promedio de 55 minutos. Entonces, de pronto, bueno, ahí puede venir la inconformidad, como usted dice, ¿verdad? El dolor para cada uno de nuestros usuarios y usuarias es más importante que el del vecino o vecina que llegó. Sin embargo, bajo el criterio médico, pues nosotros tenemos que establecer prioridades en aquellos pacientes que están en riesgo su vida o su función. Prioridades que también ustedes han insistido que se acuda a los centros de salud que corresponde cada quien. Afortunadamente han crecido los centros de salud, tenemos el de San Marcos, por ejemplo, tenemos que esta semana se inaugura el Bosque. ¿Cuál sería la recomendación o cómo los reciben ustedes, si son referidos de su centro de salud o los regresan a su centro de salud? ¿Qué hacen en este caso? Normalmente los pacientes referidos por el centro de salud es porque ese nivel de atención primaria siente que necesita la atención del especialista, y entonces se reciben y se les da la consulta de acuerdo a su prioridad. Hay pacientes que llegan sin haber visitado el centro de salud, llegan directamente a urgencias, por facilidad, por comodidad, porque así se los indica su sentido común. Sin embargo, este tipo de pacientes, aunque no van a ser rechazados, sí van a tener que esperar un tiempo, el tiempo necesario en lo que nosotros atendemos las urgencias reales, y es cuando viene, les decía yo, la inconformidad. Pero bueno, la invitación para este tipo de pacientes es que si es una situación no grave, no urgente, acudan a su centro de salud en forma primaria. Si en el centro de salud deciden que requieren la atención del especialista, serán canalizados al hospital, con mucho gusto los atendemos. La invitación es, pues, utilicemos todo lo que Servicios de Salud nos ha puesto al alcance
como centros de salud y hospitales de segundo y hasta tercer nivel, pero acudamos a ellos en una forma ordenada y racional para no sobrecargar los distintos niveles de atención. Bueno, y a todo esto hablemos también de problemas que que atañen a toda la población y que no escapa el Hospital General de Río Verde, como son las epidemias. Quisiera que la especialista o la responsable al respecto, la doctora Edith Reinaga Hernández, nos haga favor de comentarnos qué es el chikungunya y cómo detectarlo, qué tantos casos se han visto ya en nuestro Hospital General. Sí, buenos días, señora Alejandra. Agradezco el espacio que nos brinda en esta mañana y sobre todo para difundir esta información a la población con el enfoque sobre todo de la prevención en salud. Pues bien, la fiebre de chikungunya es una enfermedad que se transmite por un virus. Esta gama de enfermedades pertenece a las que son transmitidas por vector, en específico lo que es el mosquito Aedes aegypti, que es el mismo mosco que transmite la enfermedad del dengue. La fiebre de chikungunya el término de chikungunya deriva de un idioma de Quimaconde, de la región donde se origina esta epidemia en el 1952, que significa doblarse, y se refiere a la posición que adquiere el enfermo al presentar los síntomas de la enfermedad, que precisamente es una fiebre, sobre todo una fiebre alta, de 39 grados centígrados en adelante, y sobre todo algo muy importante es el componente de dolor en las articulaciones, principalmente. En África me decía que es se originó en África. En 1952. ¿Ha habido casos ya aquí en Río Verde? En la zona media ahorita no tenemos registrados casos. ¿En San Luis Potosí? En San Luis Potosí tenemos 12 casos, pero son casos que han sido importados. Esto quiere decir que realmente las personas que los padecieron fueron y visitaron algunas zonas en donde existe ahorita esta situación, como algunas zonas tropicales, por ejemplo, Colima, la Huasteca, veracruzana sobre todo, en donde sí, por la situación de las vacaciones, ya ve que hay mucha migración de población y es la gente que hemos recibido. ¿Qué otro tipo de epidemia, de enfermedades epidemiológicas tenemos aquí en la región que son más comunes? Específicamente ahorita parte de lo que sería el dengue, que es alguna situación que año con año se presenta y que de alguna manera ya hay una organización instalada pues para la que es el enfoque de prevención. También nos tenemos que ¿qué es lo que nos da con el frío? Influenza. ¿Para cuándo es la campaña de vacunación? Porque esta enfermedad, que sí resultó ser mortal, que sí cobró muchas víctimas en el estado, ustedes tienen unas campañas muy fuertes, ¿no? Sí, señora Alejandra, tiene razón. La temporada propiamente para prevención y detección de la influenza empieza de los meses de octubre al mes de abril. Generalmente es la temporada donde podemos presentar, de acuerdo al cambio climático, más casos de influenza. Y sí existe vacuna suficiente, la cual ya iniciada la temporada, a partir de octubre se empieza a repartir en los que son los centros de salud. Doctora, hablando de epidemias, sé que lamentablemente en esta región existen varios casos de HIV o de VIH en la región. ¿Qué tantos tienen registrados? Mire, más que una estadística para mencionar, lo más conveniente aquí es hablar sobre la situación de lo que es la prevención. Las infecciones de transmisión sexual existen y en el caso específico de VIH-Sida, la importancia de esta enfermedad es que actualmente adquiere un carácter, digamos, de control a través de los medicamentos con los que contamos actualmente en el sector salud. A mí me parece importante hablar al respecto porque los chicos, pues es normal, le están descubriendo y yo les digo que lo menos peor que les puede pasar es un embarazo. Pero qué tal que si fuera otro tipo de enfermedades. Por eso creo que es importante ser recurrentes en el tema y decirles, existe en Río Verde, en Ciudad Fernández, hay muchos casos, hay personas que no te puedes imaginar que tienen casos, quizá
los ves normales, pero hay que insistir. Yo, bueno, no creo tampoco en el temor, ¿verdad? Pero sí en insistir del cuidado, ¿no cree usted? Sí, como no, señora Alejandra, tiene mucha razón. Aquí existen campañas sobre todo de información en lo que son a nivel desde secundaria, desde nivel preparatoria. Es muy importante que los jóvenes se informen. Ahora con la situación del internet, pues ellos ya esto es algo muy fácil, digamos, está dentro de los medios. Pero es importante sobre todo la concientización en que este problema existe, que los riesgos existen y sobre todo que tienen que tomar las medidas de prevención, por ejemplo, a través del uso del preservativo, ¿verdad? Sí, que tampoco es la panacea, ¿verdad? Como que todo mundo a tener sexo libre sin ningún problema. Creo que tampoco es una forma de decirles no hay problema. Sí, creo que es importante insistir, repito, ¿cuántos embarazos tenemos? Tenemos mujeres cada vez más jóvenes, ¿no, doctor? Sí, por falta de... No de información. No es falta de información, sino de concientización. Porque piensan, a mí no me va a pasar. Exactamente. Era nada más una vez. Sí, entonces se vienen los embarazos que, como usted bien dice, tal vez sea el problema menos grave en nuestras adolescentes, en nuestras mujeres jóvenes, pero también están las enfermedades de transmisión sexual y no solamente es el VIH, es problemas como el virus del papiloma humano, la hepatitis, enfermedades sifilíticas, enfermedades gonocócicas. Entonces hay situaciones de enfermedades de transmisión sexual que es bien importante seguir insistiendo, seguir en la lucha de dar la información a nuestra población en la medida en que ellos lo necesiten, en la medida en que ellos nos lo pidan, para evitar este tipo de problemas tan serios, ¿no? Y bueno, muchas veces es la enfermedad de transmisión sexual aunado a un embarazo que no estaba planeado, ¿no? Y cuando no es deseado todavía peor, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que diga usted? ¿Sabe que aquí se enferman más de gastritis, de embarazo? ¿Cuál es la más recurrente? Bueno, en segundo nivel, que es la medicina hospitalaria, que es lo que a nosotros nos compete, porque sí hay ciertas variantes entre lo que es la consulta de primer nivel, la consulta general propiamente, que la consulta de especialidad. Tenemos, los embarazos, que es lo que encabeza nuestra lista, que no es una enfermedad, ¿verdad? Pero hablando de entidad diagnóstica. Sí se alivia uno. Sí, aunque digan que no es una enfermedad, ¿cómo que se alivia? Sí o no, doctora, sí o no. Dice que no es una enfermedad, pero ¿cómo se le parece, verdad? Sí, ¿verdad? Por tanta sintomatología. Sí. Pero bueno, tenemos lo que es los embarazos, la diabetes, la hipertensión, pues básicamente son los que encabezan. Mucha enfermedad de riñón. Sí, pero esto es consecuencia de las otras enfermedades que acabo de mencionar. Okay. Generalmente en los pacientes que enferman ya en forma delicada, grave de riñón, es porque son nefropatías diabéticas, nefropatías hipertensivas, y esto quiere decir que ese riñón se enfermó a consecuencia de una enfermedad que no se le dio la atención, no se le dio la importancia necesaria y acudir en forma correcta, en tiempo, para que se le diera atención a la enfermedad primaria, que es diabetes o hipertensión. Ya casi para concluir, si cada uno de ustedes tuviera una varita mágica y pudiera decir, yo quiero desaparecer tal enfermedad, ¿cuál sería, doctora? Así como para desaparecer alguna enfermedad, yo creo que más bien sería el enfoque de riesgos, ¿no? Yo creo que ahorita actualmente la población debe de estar consciente, sobre todo de que hay algunas enfermedades, sobre todo la obesidad, que es lo que actualmente nos preocupa como problema de salud pública en el país, ¿no? Entonces, pues yo creo que incidiría en eso, en que seamos conscientes en nuestro... Exactamente, y toda la gama de enfermedades que de ahí pueden derivar. ¿Usted, doctor? Híjole, pues qué pregunta tan difícil, porque hay tantas enfermedades, como dice la doctora Edith, que pudieran no estar presentes en nuestra población si les diéramos la importancia, un enfoque de riesgo, nos apegáramos a las recomendaciones, utilizáramos nuestros servicios de salud con orden y congruencia, adecuadamente. Yo creo que muchas de esas enfermedades, esa tal vez sería la varita mágica.
hacer uso de los servicios de salud en la forma que debe de ser, acudir con quien debemos cuando debemos. O sea, que esa varita mágica llegara a las conciencias de los ciudadanos, de las ciudadanas, y les dijera, atiéndete, acude, como te toca, con la periodicidad que marca una vez al año el dentista, una vez no sé qué, el ginecólogo. Esa varita mágica es el enfoque de riesgo. Hacer un enfoque de riesgo no solamente por el área médica, sino también por los que en un momento dado somos pacientes. Doctor, le agradezco mucho, doctora, le agradezco mucho que nos hayan gracias. acompañado. Y para finalizar, ¿algún mensaje que quiera enviar, por favor, doctora? Un mensaje a la población, pues únicamente ahorita con la situación que nos preocupa en el sector salud, que es lo de la fiebre de chikungunya, pues ahora sí atender las medidas de prevención, que es evitar que haya depósitos de agua, como llantas viejas, florero, etcétera, que si por ahí tienen la oportunidad de salir a algunos lugares donde se conoce que existe enfermedad, pues utilicen el repelente, ropa, sobre todo que cubran su cuerpo con playeras largas, con pantalones, ¿verdad? Y si llegaran a presentar síntomas, acudan inmediatamente a su centro de salud o al hospital general. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, doctor. Muchas gracias. Bueno, agradecer nuevamente el espacio, agradecer la oportunidad de saludar a la población de toda la zona media a través de este medio. Y bueno, si van a salir de vacaciones, generalmente la gente corre a lugares donde hay agua, nos gusta el agua por alguna razón. Acatar las recomendaciones que acaba de dar la doctora Reinaga en relación de evitar ser picados por estos mosquitos que son los vectores de chikungunya, que ahorita estamos trabajando mucho en eso. Y bueno, el Hospital General de Río Verde está a las órdenes de toda la población de la zona media, con mucho gusto serán recibidos, solamente denos la oportunidad de hacerlo con orden, ¿verdad? Con orden, usted es el doctor del orden. Es necesario para muchas cosas, no solamente del hospital, sino de la vida diaria. Así es, imagínense que si todos llegáramos y gritáramos y quisiéramos que en el momento que llegamos nos atendieran, todo lleva un orden. Sí. Y le agradezco mucho, de a verdad. Ustedes, muchas gracias. Muy amable a su equipo también. Muy amable, gracias. No le cambie, regresamos.